Eh, ¿Qué veremos hoy? Habéis visto que estamos haciendo eh, cada vez, bueno, cada vez no, sino periódicamente unas formaciones y la de hoy yo creo que es bastante interesante para lo que viene, ¿no? En el escenario del mercado de aquí de España, porque son productos híbridos que no solo se pueden llegar a usar como productos híbridos, sino veremos que también el HS2, bueno, ambos equipos, el H2 y el HS2, se pueden usar en escenarios de retrofit para añadir baterías a instalaciones ya existentes. Y entonces ahí nos dan un juego muy, muy amplio. Bueno, no voy a anticipar más y vamos a ver la serie H2 y HS2, que es inversor híbrido e inversor todo en uno, con baterías de alto voltaje. No sé si me presenté, bueno, perdonad, soy Ricardo y formo parte del equipo técnico de SAC. Veo los nombres también de los participantes y hay gente conocida y que, bueno, que nos conocemos del sector y eso también me hace ilusión, ¿no? Em, lo que veremos un poco hoy será, lo dicho, H2 y B2, es un inversor híbrido al cual se le puede acoplar, si queremos, o no, o lo podemos poner en un futuro, una batería de alto voltaje, no solo de SAC, sino veremos que es compatible también con baterías de otros fabricantes. El HS2, que es un inversor todo en uno, eh, son módulos de baterías modulares. Y al final de esto tenemos el último módulo, es un inversor con salida de backup y todo integrado. Ahora lo veremos detalladamente. Y echaremos un vistazo también a lo que es la aplicación y el portal y todo lo que podemos hacer a través de ella. Eh, Vamos a empezar, obviamente, como de las presentaciones, un poco qué es SAP, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues SAP, tenemos ahí digamos, para ser una gran empresa tienes que tener un objetivo y nuestro objetivo, nuestra visión es llegar a ser un poco el líder mundial en cuanto a almacenamiento de energía, ya que esa es un poco pues la misión, ¿no? Para conseguir que sea un mundo pues más verde y bueno, y al final estamos en este sector por algo, al menos tenemos ese fondo de ideal, ¿no? Al menos, bueno, por mi parte. Y luego lo que damos un grande valor a lo que es el almacenamiento de energía y sobre todo yo creo que en los próximos años es donde habrá más una subida en ese campo. SAC pues es una empresa china, eh, pero como veis ha habido una gran inversión por parte de SAC para tener una presencia a nivel mundial pues expandida, ¿no? En todo el mundo. Y lo más, si os fijáis, es en Europa, donde ha habido una gran inversión y también desde el año pasado en España, pues ya decir que el equipo ha crecido muchísimo y con una inversión, por quien conoce la marca y nos conoce, pues ya sabe que en la parte técnica ha invertido muchísimo recurso y creemos que ahí es un valor pues muy importante, ¿no? Dar un soporte técnico a un mercado que es en plena expansión. Hay muchos instaladores nuevos y necesitan de un soporte técnico pues bien cercano. Luego, bueno, en Europa pues, es presente en muchísimos países y luego también pues lo que es Sudáfrica, Norteamérica, Sudamérica y Australia. ¿Cómo vamos a llegar, ¿no? A ese objetivo? Pues SAC lo que se propone es que desde 2023 a 2025 pues triplicar la producción de los componentes. Pues eso es segundo, un gran objetivo, no solo en cuanto a los gigavatios de inversores, sino también a lo que es la acumulación, como dijimos, y bueno, y a su producto que es por lo que nació, que son los variadores de frecuencia. Este es un poco, bueno, os dejo aquí un vistazo, ¿no? Del equipo de SAP, y de hecho es eso, como veréis, la mayoría pues somos técnicos de soporte. Eh, y bueno, ahí luego están los comerciales, bueno, también eso. Conocéis seguramente todos estos perfiles ya, con quien lo trata con nosotros, ya que intentamos siempre estar cerca de los, de los clientes. Echando un vistazo a nuestros productos, podemos ver que tenemos la gama de productos que se enfocan al ámbito residencial,
que es donde más bien estaremos hoy echando un vistazo en concreto en algunos equipos específicos. Entonces, eso es lo que es el HS2 y S2 en realidad es el mismo producto. El HS3 es un inversor que saldrá en un futuro, digamos, que digamos es como el HS2, es un inversor todo en uno, pero incluye una función de un módulo de cargador de vehículo eléctrico. Las baterías de alto voltaje y de bajo voltaje, ¿vale? Los dos de dos. El inversor H1, que es el inversor híbrido para baterías de bajo voltaje, el inversor H2, que es el inversor híbrido para baterías de alto voltaje, y la serie de cargador de vehículo eléctrico, que está presente también. Y el E5 es un inversor que todavía no ha salido, pero está muy a punto de salir, que es un inversor para instalaciones aisladas, que es muy interesante también este producto. Luego aquí en residencial también, digamos que entrarían los inversores que vemos aquí abajo, que no son para almacenamiento, la serie R5 y R6, y la serie de microinversores, que son inversor on-grid, digamos, y opción de acumulación, y la serie de microinversores M2, eh, que bueno, ya iremos introduciendo ahora en el mercado, ¿vale? Que está llegando ahora. Luego tenemos unos productos que también están muy a punto de llegar, que son los de acumulación industrial. Aquí también le veo muchísimo potencial, ya que, como sabéis, han ido haciendo muchísimas instalaciones en instalaciones industriales sin acumulación y ahora están haciendo, pues, ven que esas instalaciones, pues, el retorno de inversión ya han llegado, está a punto de llegar, o sea, son unas instalaciones que se amortizan muy rápidamente, pues, y en el cliente, pues, nace también ese interés en instalarse, pues, lo que es una acumulación, ¿no? Y cada vez vemos que llegan más pedidos. Y luego la serie C6, que es eh, nuestro inversor para instalaciones comerciales e industriales, de 75 hasta 125 kilovatios. También lanzaremos este producto que es para instalaciones más específicas, ¿no? Como pueden ser caravanas o barcos, que es digamos, una batería portátil donde se le pueden conectar unos módulos y ahí vamos a tener nuestra energía pues, acumulable en una pequeña cajita, ¿no? Que es muy interesante también esta opción para eso, son escenarios muy concretos, muy específicos, pero eh, es interesante. Y luego todo lo que es relacionado con la automatización industrial, ¿vale? Por ejemplo, aquí el PD S51 es un inversor para bombeo, ¿vale? Y ahí son productos pues también interesantes que quien esté interesado pues nos puede preguntar en concreto también para este tipo de productos. Eh, ¿Qué vemos hoy? Pues vemos el inversor H2, como hemos dicho, son inversores híbridos, compatible con la serie B2 de baterías, que son baterías, las B2 de alto voltaje, ¿vale? El inversor H2 existe en versión monofásica y trifásica. El monofásico va de 3 kilovatios hasta 6 kilovatios y la opción trifásica pues empieza de 5 hasta 10 kilovatios, ¿vale? Este veis que es un poco la estética del equipo, yo creo que es bastante atractiva. Tiene ese círculo que nos indica el funcionamiento y luego bien, tiene adentro otros pequeños eh, grafiquitos o dibujitos que nos indican si la red está correcta, si la comunicación está trabajando de forma correcta, si la batería está cargando, descargando, etcétera. Y entonces el usuario final también puede tener una visión de lo que está pasando mirando simplemente el inversor, ¿no? Que se quitó la pantalla porque está dando problemas, pero creo que siempre es importante tener ahí algo que te indique el correcto funcionamiento del inversor. Un poco a las características de estos inversores, y yo creo que bueno, son características muy interesantes, sobre todo algunas que destacan respecto a la competencia. Lo del sobredimensionamiento de continua, o sea, del 50% más de la potencia nominal del inversor, es una opción interesante, sobre todo para escenarios con orientaciones igual que no son perfectas, escenarios de este-oeste o muchas sombras, etcétera, pues ahí sí que es recomendable sobredimensionar pues, bastante más, ¿no? El inversor. Y luego los inversores, una opción muy interesante,
todos nos llegan a dar un 110% de la salida de la potencia nominal del inversor. ¿Qué quiere decir? Que el inversor pues, de 5 kilovatios monofásico nos puede llegar a dar 5,5 kilovatios. Y no es en un momento determinado, sino es constante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto es válido para todos los inversores, menos los de mayor potencia de su gama. Quiere decir que el monofásico de 6 kilovatios no nos llega a dar 6,6. Lo que nos dará este inversor es 6 kilovatios. ¿Vale? Y lo mismo para el trifásico, pues el de 10 kilovatios. La corriente de entrada del campo fotovoltaico es de 16 amperios. No hay mucho que decir, o sea, es compatible con la mayoría de módulos que están ahora en el mercado, sino decir todos. Battery ready es un término que se usa para decir que es un inversor híbrido, o sea, lo pueden montar con sus módulos fotovoltaicos, están funcionando unos años, y cuando el cliente ve que realmente una batería le puede ir bien porque sus cargas son mayoritariamente por la noche, etcétera, pues ahí ya puede ir, tiene entrada ya lista para meter baterías y ahí es una muy buena opción, ¿no? Estos inversores tienen la función de FCI y es opcional, ¿vale? Eso se tiene que pedir pues al distribuidor, pues que estos inversores, si lo queremos con opción de FCI. Quien no conozca la FCI, pues brevemente es una función de detección de arco en lo que es el campo fotovoltaico. Se detecta un arco en el caso de que el conector no esté muy bien conectado, un cable que se ha roto y genera un arco, y para evitar incendios y daños mayores en la instalación, el inversor por autoprotección pues se apaga, ¿vale? Y nos da ese error. Estos inversores tienen una función muy interesante y ahí sí que entramos en ventajas que no encontramos en otros fabricantes de, de desbalanceo de fases. Hay muchos fabricantes que el inversor, por ejemplo, trifásico de 6 kilovatios, lo que te da es siempre lo mismo en cada fase. Pues si produce 3, pues te dan 1, 1, 1 en cada fase. Pues estos inversores son capaces de desbalancear las fases y te pueden dar pues 2 en una, 1 en otra y 0 en la otra. Este desbalanceo eh, llega a ser la potencia máxima por fase, pues un tercio de la potencia nominal del inversor. ¿Vale? Hay posibilidad de conectarlos en paralelo hasta 10 inversores, entonces llegamos a escenarios de bastante potencia. No tiene sentido meter más porque ahí ya entran en juego los de comercial, ¿no? Los híbridos industriales. La función de backup, ahí tenemos también pues puntos muy grandes a destacar respecto a la competencia, ya que todos estos inversores tienen función de backup integrada, quiere decir que no hace falta montar cajas externas, ¿vale? O componentes externos al equipo. Eh, la salida de backup de los inversores trifásicos es trifásica, que también es un punto muy a destacar respecto a la competencia. Y la potencia que nos llega a dar para esa salida de backup es eh, en esta serie de inversores, pues es la potencia total del inversor. Y ahí también son puntos, pues, que, que nos hacen quitar dudas para ir con estos productos, ¿no? En muchas instalaciones, ya que hay requerimientos de clientes que nos piden esto y aquí, pues, encontramos todo. Cada inversor eh, se le, se le puede combinar con baterías B2, ¿no? Hemos dicho el de alto voltaje. Eh, y aquí dice hasta de 25 kilovatios horas en una torre, pero luego se pueden paralelizar torres también. Ahora veremos también eso en detalle. Y es eso, en los inversores se pueden paralelizar hasta 6 torres de baterías y entonces llegar a capacidades pues muy elevadas, ¿vale? Eh, ¿Qué baterías son compatibles? Pues tenemos la batería de SAFs, pues nuestra batería de alto voltaje, que cada módulo de batería son 5 kilovatios hora, ¿vale? Se pueden apilar hasta 5 módulos por torre y la parte de arriba pues es lo que es la BDU, ¿no? El control de las baterías que tenemos en la torre. También es compatible con PylonTech y con Dynex. Ahí decir que
que sí que, a ver, normalmente si montamos un inversor con una batería de otro fabricante, podemos tener un poco riesgo de entrar en un ping-pong en el caso de incidencias técnicas que puede crear disgusto también a un cliente final y a un instalador, ya que igual por temas de versiones de firmware, etcétera, pues yo lo que siempre recomiendo es ir con un fabricante único, ¿no? O sea, si con nuestro inversor, pues nuestra batería, pues vais a tener todo mucho más fácil para cualquier tema de incidencia que pueda haber, ¿vale? Pues ahí esto siempre me gusta decirlo porque es algo que facilita un poco la vida. Eh, este es el escenario donde montaríamos pues este inversor, pues el inversor con su entrada de fotovoltaica, le conectamos una batería, por ejemplo, de B2, y aquí se podrían poner en paralelo varias baterías, o sea, hasta llegar a 6 torres en paralelo. El inversor aquí tiene otra salida, que es por cargas críticas, ¿vale? No puede ser el mismo circuito de donde estén conectadas las cargas on-grid, ya que esa es otra salida donde tenemos las cargas, digamos, normales, ¿no? Y el inversor, sobre todo en los híbridos, es muy importante, siempre tiene que llevar meter, ¿vale? Porque si no lleva meter, pues no se hace correctamente la gestión de carga y descarga de la batería, pues sí podemos llegar a estropear, ¿no? Una batería, porque ya que podría vencer la red y llegar a un estado de descarga profunda y ahí pues vamos a tener problemas. Eh, Sobre todo eso pasa si montamos el meter de forma incorrecta, ya que yo, por experiencia en lo que es el servicio técnico, pues hay muchas instalaciones donde el problema está en la instalación del meter, entonces siempre fijarse bien en la instalación de este medidor, ¿no? ¿Cómo se monta el medidor con nuestros inversores? Bueno, este es un escenario trifásico, decir que tenemos varios tipos de meter. Quien trabaja con SAC ya sabe que el meter que usamos es el meter Chint, ¿vale? Eh, Hay de 250 amperios, de barra 5 que va con toroidales, hay de 100 amperios, hay monofásico de medida directa, de medida indirecta. En la pegatina lateral del meter siempre nos viene la forma de conexión del meter que hemos recibido con el inversor. Entonces respetamos esa forma de conexionado y no tendremos problemas. La comunicación y eso es en cuanto a la alimentación del meter y instalación de los toroidales. Me refería a la pegatina lateral del meter. Y luego, en cuanto a la comunicación con el inversor, es por RS485. Este meter tiene aquí abajo unos puertos, el 24 y el 25, con el cual se comunica con el inversor. El inversor tiene un terminal para un conector RJ45, con el cual únicamente vamos a usar el pin 7 y 8. Se podrían llegar a conectar todos los pines, no hay problema, podemos usar un cable de red. Y en el medidor únicamente le conectamos el número 7 y 8. El 7 al puerto 24 del meter y al 8 al pin 25 del meter, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa si unificamos ese inversor H2 con las baterías? Ya veis que el tamaño de esto de aquí ya no es lo mismo de la BMS, del módulo de control, sino que este es un inversor todo en uno, ¿vale? Aquí tenemos módulos de batería de 5 kilovatios hora, como dijimos. Aquí arriba tenemos integrada la BMS y el inversor. Y el inversor con todas sus características que vimos del H2. Aquí tenemos una salida de la red eléctrica, la entrada de la fotovoltaica, la salida de backup y todo el puerto de comunicaciones. Entonces tenemos todo integrado en un único equipo. ¿Qué ventaja tenemos con este producto? Pues obviamente tenemos ventajas en la instalación. Es una instalación mucho más rápida. Tiramos el cableado por los laterales de la batería y tenemos unos embellecedores pues, que tapan ese cableado. Y también eso estéticamente pues queda muy bonito. Y nos ahorramos mucho tiempo de instalación y también a veces en temas de espacio pues tenemos una mejora considerable, ¿vale? Las características pues vienen a ser las mismas, realmente son los mismos productos en formatos diferentes, ¿no?
Entonces tenemos la salida de backup, la entrada de fotovoltaica en 16 amperios, la función de detección de arco, la sobrecarga y en entrada de fotovoltaica, y en la salida de alterna pues puede llegar a dar el 10% más de la potencia nominal. Como dijimos, pues el módulo de la parte de arriba es lo que es el inversor con su BMU, y luego tenemos los módulos de batería de 5 kilovatios hora. Esto no lo dijimos antes, no lo dije aposta porque lo tenía aquí bien explicado, y luego ya os lo digo de antemano, os enviaremos la presentación, y cuando vais a hacer cualquier configuración podéis echar un vistazo a las presentaciones que os enviamos, o nos enviáis cualquier consulta antes de cualquier combinación, porque aquí tenemos el texto que nos dice que el inversor monofásico es compatible desde un módulo de batería hasta 4, ¿vale? En una torre. Si tuviéramos el inversor trifásico, tenemos que tener mínimo 2 módulos de batería y podemos llegar hasta poner 5, ¿vale? Uno más de lo que está en esta imagen, en una torre. Está explicado aquí, y esto algunos se preguntarán por qué, ¿no? El porqué de esto es porque la entrada de la batería en el inversor, o sea, en lo que es la cabecera en el inversor, aquí tenemos que conectarle la batería, y esa entrada de batería en realidad funciona un poco como una entrada de un campo fotovoltaico. Y entonces ahí tenemos su rango de tensión. Estas baterías hemos dicho que son de alto voltaje, ¿vale? Son de alto voltaje y tienen 100 voltios. Un inversor monofásico y un inversor trifásico, en la parte de fotovoltaica normalmente empiezan en cierto rango de tensión y llegan a un máximo de tensión que le puedes meter, ¿vale? Y lo mismo pasa en la batería. Entonces, el monofásico, a ser de menor potencia, el rango de tensión empieza antes y acaba antes, y en el inversor trifásico, el rango de tensión pues empieza a un valor un poco mayor y acaba un poquito después. Y de ahí es esa diferencia en cuanto a los módulos que le podemos conectar de batería, ¿vale? Espero que me haya explicado bien. Yo creo que, que queda bastante claro, pero si no, luego en la parte final, en las preguntas, me lo decís y lo puedo volver a intentar explicar. Vale, lo mismo, aquí le podemos poner en paralelo otras baterías. Y realmente, si vamos a ver este escenario, podemos jugar con el rango de capacidades de 5 kilovatios hora hasta 150 kilovatios hora, ¿vale? Entonces tenemos un rango de capacidades pues muy elevado. Esta es una diapositiva donde se muestra un poco lo que dijimos antes en el otro inversor, pues este es un funcionamiento normal de cualquier inversor de otro fabricante. También se puede decidir trabajar de esa forma con nuestros inversores, donde el inversor, en función de la producción, siempre nos repartirá esa producción en las 3 fases. También podemos decidir que trabaje con desbalanceo. Entonces, si tenemos una producción, no quiere decir que en cada fase no tenga que repartir esa potencia que está produciendo. La puede repartir en las 3 fases, hasta un tercio de la potencia nominal del inversor, ¿vale? En este caso, este no es en realidad un inversor de 6 kilovatios, 6 kilovatios es lo que entra en la fotovoltaica, pero para llegar a dar 3 kilovatios en una fase, este inversor tendría que ser mínimo de 9, ¿vale? No hay de 9, entonces es un inversor de 10 kilovatios, ¿vale? Digamos. Aquí os quiero mostrar un poco cómo funciona internamente el inversor. La verdad es que no sé si han tenido la oportunidad de venir a algún roadshow y ver, siempre hacemos una demostración, ¿no?, de la función de backup. Es impresionante lo poco que tarda internamente el inversor en hacer ese cambio de funcionamiento en backup, ¿no? Eh, ¿Por qué es eso? Porque es una función integrada en el equipo, no es externa, que no tiene que haber una comunicación que puede tardar que puede haber un retraso, ¿no?, en esa respuesta y en aislar el circuito. Pues aquí son unos componentes internos, básicamente son relés, ¿vale? Y este es un modo de funcionamiento normal. Aquí tenemos el inversor con su batería, que puede alimentar las cargas on-grid conectadas en la salida on-grid y las cargas alimentadas en la salida de backup, y las cargas en la salida de backup
también pueden ser alimentadas por la red eléctrica, obviamente, porque hay veces que no tendremos inversor y batería. En el caso de que el inversor detecte que la red ha sido cortada, igual por algún mantenimiento, pues abre estos dos relés de tal forma que la red ya no puede alimentar las cargas que estén en la línea de backup. Y las cargas que están en esta línea de backup únicamente llegarán a ser alimentadas por el inversor y la batería, ¿vale? Bueno, es un esquema bastante sencillo y la verdad impresiona mucho eso del tiempo de reacción. Eh, Tenemos siempre la prueba de eso en Roadshow y es impresionante el tiempo. De hecho, hablando de Roadshow, si hay alguien de Canarias, pues os invito la semana que viene, estaremos en Tenerife, pues ahí haciendo un roadshow, ¿vale? Es el miércoles de la semana que viene. Vale, tenemos la serie de inversor H2, pues esto es el esquema, es prácticamente igual que el esquema que teníamos antes con el H2, pero únicamente tenemos todo integrado. Y lo dicho, se le puede volver a poner en paralelo, pues baterías B2. No voy a entrar pues mucho más en detalle porque es lo mismo. Tenemos aquí el escenario de inversores en paralelo. ¿Qué pasa cuando tenemos inversores en paralelo? Pues los inversores se comunicarán en el bus RS485 y el último inversor se conectará al meter, ¿vale? Eh, no hay mucho más que decir. Es decir, que cuanto a la comunicación, luego vemos bien en los dispositivos de comunicación, pero en estos escenarios en paralelo o también en on-grid, pues todos los, o en un único inversor, perdonad, el modo de comunicación es a través de unos módulos, que llamamos módulos de comunicación, que se conectan en un puerto USB del inversor. Existen diferentes tipos, pero ahora bien, justo una diapositiva de ellos, así que no voy a entrar a anticipar cosas. Este es un escenario que para mí ya es muy interesante, ¿vale? Imaginaros, tenemos un inversor, este de aquí es un inversor on-grid, se montó en su día un inversor de, de on-grid, o sea, sin entrada, sin posibilidad de conectar una batería, y el cliente ahora quiere instalar una batería. ¿Qué podemos hacer? Podemos instalar este H2, un HS2, de hecho podemos instalar varios en paralelo, eh, y lo que pasa, podemos instalarlos en modo de que funcionen como retrofit. Podemos decidir añadir fotovoltaica o también instalar estos inversores simplemente con su batería. Entonces, a estos inversores, lo mismo, si tenemos uno o si tenemos varios, lo comentamos en un bus RS485, pero el primer inversor lo que hacemos es conectarlo a dos meters, ¿vale? Un meter nos medirá la entrada de la red de la cometida como, como un inversor normal, ¿vale? Este meter, digamos, en realidad sería de este inversor. Y el otro meter vamos a medir la producción de la fotovoltaica ya existente. Aquí el inversor se hace en su lógica y dice, mira, tengo excedente, puedo llevar a cargarlo a la batería. Mira, me falta energía, pues descarga la batería. Y entonces sí, estamos integrando una batería en un inversor que ya estaba existente y no se podía, y no era híbrido, ¿no? Esta opción para mí es muy, muy interesante. Y eso es opcional, añadir fotovoltaica o menos, ¿vale? Eh, Decir que se puede realizar eso tanto con H2 como con HS2 y se pueden llegar a realizar varios inversores en este escenario. He visto varias instalaciones funcionando así ya y funciona muy bien y es la verdad que está muy bien. Vale. Aquí tenemos los métodos de comunicación, como dijimos antes, tanto el HS2 como el H2 funcionan como módulo de comunicación, funcionan. Y hay tres tipos. Tenemos el tipo 4G, que es para una tarjeta SIM y en casos donde no haya routers o no haya forma de comunicarlo por cable Ethernet o Wi-Fi. Tenemos el módulo AIO3, el cual tiene aquí abajo, como veis, un conector para comunicación Ethernet o también tiene forma de comunicarse por vía Wi-Fi. O tenemos un módulo de comunicación que únicamente realiza la comunicación Wi-Fi, ¿vale?
Aquí os dejo una tabla donde están todos nuestros módulos de comunicación y la compatibilidad con los inversores. Y en esta presentación estamos en este último escenario, ¿vale? H2, HC2 son compatibles con estos tres módulos de comunicación, ¿vale? Quien monta SAC ya sabe que tenemos el SEC para los inversores on-grid. Y he visto a veces montar SEC con inversores híbridos y decir que no es necesario y de hecho no son compatibles, ¿vale? ¿Cómo pueden trabajar nuestros inversores? Una vez que tengamos la instalación montada, le montamos el módulo de comunicación, entraremos en este módulo de comunicación con la aplicación conectándonos al módulo por Bluetooth y uno de los primeros pasos que realizaremos en la puesta en marcha será establecer el modo de funcionamiento, ¿vale? El modo de funcionamiento podemos escoger entre tres tipos. Existe la modalidad de autoconsumo, en el cual en la instalación siempre se priorizará el autoconsumo de la energía de las cuales somos productores. Entonces, si hay cargas que demandan esa energía, irán las cargas y si excede energía solar, se irá a la batería, ¿vale? Y solo en el caso de que las cargas no demanden suficiente, o no demandan tanta energía como estamos produciendo y la batería ya esté llena, se exportará a red, pero siempre será la última opción, ¿vale? O la importación de red, siempre será la última opción. Si hay solar o batería, las cargas siempre se alimentarán primero de solar o batería. Luego existe la modalidad de tiempo de uso y esa modalidad tenemos que definir unos días y unas franjas horarias en el cual queremos cargar o descargar la batería, ¿vale? Si podemos definir también eh, algunas y cuando estemos fuera de esas franjas horarias, pues el inversor trabajará en modo de autoconsumo. Tenemos también la modalidad de backup, en el cual definimos un porcentaje de retención de carga de la batería y cuando llegamos a ese valor, el inversor dejará de funcionar en modo de autoconsumo y guardará esa energía únicamente si haya cortes de red. Que en realidad aquí tenemos una red bastante estable y esta función no suele ser la escogida, ¿no? Eh, vale. No, algunos casos de ejemplo con varios inversores también puestos en paralelo. Eh, bueno, hay muchas instalaciones y cada vez se están haciendo pues más instalaciones. Em, claro, somos fabricantes de hardware, ¿no? Todo lo que son los dispositivos, pero SAC también es fabricante de software. O sea, el software que usamos es propio, no es un software de terceros. Entonces, muchos ya lo conocéis, tenemos nuestro portal y nuestra aplicación. Eh, y además, la función que hemos desarrollado ahora, que muchos conoceréis, pues la función aquí se anticipa de inteligencia artificial. Luego tengo una diapositiva para explicar eso, que es algo que se suma a estos a estos modos de funcionamiento, ¿no? Eh, es lo de aprovechar la energía por inteligencia artificial, pero luego lo vemos detallado. La aplicación, es decir, para quien ya estáis montando SAC y estabais usando la aplicación eSolar o ONE, se ha quedado obsoleta o no se está actualizando esa aplicación. Entonces, sí pasaros a la aplicación de SAP Home, donde tenemos varias ventajas. Es una aplicación única, la ONE era únicamente para instaladores y había una otra aplicación para cliente final y eso un poco que genera confusión. Y entonces decir que tenemos la aplicación SAP Home, que es una aplicación única para instaladores y cliente final, ¿vale? Y eso siempre suele generar ventajas. Todas las plantas han sido migradas, ahí no habrá ningún problema. Y tiene más funcionalidades también. Es integrado la función de inteligencia artificial, se pueden cerrar alarmas manualmente, el cliente puede decidir su modo de funcionamiento de la batería, etcétera, etcétera. La aplicación, lo dicho, sirve para todo, entonces podemos poner en marcha la instalación, ¿vale? En caso de que tengamos cuenta de instalador o distribuidor.
El cliente final puede realizar, o el instalador también, una monitorización de la producción, el almacenamiento, todo el flujo de energía, aparte de informes, tanto de alarmas como de funcionamiento. Eh, y también se puede realizar una configuración remota. En el caso de que legalizamos la instalación, por ejemplo, con inyección cero y ahora decidimos de quitarla, pues eso se puede llegar a hacer remotamente, ¿vale? Y es una función pues bastante interesante. Aquí sí ya vemos en detalle la función de inteligencia artificial, que es una función que se añadió hace poco. Hay webinars también únicamente dedicados a esta función. Te recomiendo verlo. Eh, pero resumiendo, eh, es una función gracias a la cual eh, ten en cuenta la previsión de generación del inversor, gracias a datos meteorológicos, sabiendo qué inversor es, etcétera, etcétera. Hace una previsión de los consumos del cliente en función de los hábitos que ha tenido históricamente. Le configuramos una tarifa de la energía y entonces sabe qué coste tiene la energía en cada momento. Y gracias a todos estos datos, la inteligencia artificial gestiona la carga y descarga de la batería para generarnos un ahorro extra en nuestra instalación, ¿vale? Y yo creo que ahí esta función es muy interesante y innovadora. Y ahí va a generar, o sea, está generando muchísimo interés y eso, y se están haciendo muchas pruebas reales y se ve que se puede llegar a ahorros de un 20% hasta más, ¿vale? Claro, este 20% no hay que venderlo al cliente a la letra, ya que no puede que haya casos por determinadas circunstancias que lleguen a más, algunos que estén un 20%, otros que estén un 5% y etcétera, ¿vale? Eso depende mucho del hábito de consumo, etcétera, etcétera, datos de previsión meteorológica y muchos más factores. Eh, Se puede configurar, ¿cómo podemos configurar esta inteligencia artificial? Pues si le damos un botón, nos pedirá una ubicación, ¿vale? De dónde está la instalación. Y luego lo que nos pedirá es introducir pues la tarifa del cliente, ¿vale? Que tiene con su compañía eléctrica. Y ahí podemos hacerlo de varias formas. Tenemos su ratio dinámico, el cual se nutre de una plataforma API de información del coste de la energía de las compañías en cada momento. Podemos definirlo en tiempo de uso, que os digo que es una configuración que es muy larga, ¿vale? Ya que hay que definir los festivos en estas franjas horarias, el coste de la energía es tanto de tal a tal franja horaria, el resto del año es tanto. Una configuración bastante larga, pero también podemos decidir hacerla de esta forma. O definir, y tenemos también la opción de definir un ratio fijo, ¿vale? Y en función de todo esto, pues ya tenemos la función de inteligencia artificial. Eh, Decir que muchos ya clientes les interesa esta opción, entonces damos al conocimiento que la tenemos una plataforma abierta donde es posible obtener datos a través de nuestra plataforma API. Una plataforma muy sencilla y entonces quien esté interesado en obtener datos a través de una plataforma API pues nos puede contactar y podemos facilitar más información, ¿vale? Ya que hay mucha gente que ya se está instalando sus aplicaciones para dar seguimiento a sus plantas, etcétera. Entonces, decir que tenemos una plataforma abierta donde podemos facilitar acceso a los clientes. Y pues gracias a todos por, por la, bueno, por estar aquí escuchando, ¿no? Y formándose de productos y nada más. Si tenéis cualquier otra consulta, aquí abajo os dejo nuestro correo. Es consulta@electric.com y el número de teléfono del call center. Mm, Sé que generalmente a instaladores, etcétera, da un poco de reuso. Si tenéis nuestro número directo o correo directo, pues siempre preferís. Pero decir que si nos escribís a este correo y llamáis a este número, es una centralita. Estamos usando un helpdesk que nos ayuda a crear tickets entre todos y ahí estamos todos los técnicos y seguramente se optimiza el tiempo de respuesta a las consultas. Entonces, os incentivo a usar estas direcciones para contactar.
Pues gracias de nuevo a todos y voy a ver si hay alguna pregunta.